Qué bueno que podemos estar juntos otra vez esta noche y continuar en el deleite que es recibir la verdad que nuestro Padre quiere ministrarnos cada vez que nos reunimos. Jesús dijo, donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. Y es hermoso cuando podemos escucharle en no solamente la palabra que Él nos da para que todos recibamos, sino en los testimonios y en las vivencias que estamos teniendo con Dios. Así que esta tarde vamos a dar gracias por lo que hemos de recibir. Y Ezequiel, te pediría que tú des gracias, por favor. Sí, claro. Gracias te damos, Padre, por tu infinito amor, por tenernos reunidos hoy en tu nombre, por todo lo que tú ya has preparado para esta tarde, que lo escuchemos y otras personas lo escuchen después. Gracias te damos por la vida de cada uno de los que están presentes y de los que no están. Recibimos todo lo que tú tienes en el nombre de Jesús, Padre, gozosos, porque tú, Padre, cumples tu promesa, tú cumples tu pacto y nosotros tenemos nuestro corazón dispuesto a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gracias. Qué hermoso es saber que contamos con un Padre perfecto en todo lo que Él es, eterno, inmortal. Él dice uno de los salmos, Él nos capitaneará aún más allá de la muerte. Entonces ya ni siquiera estamos en el estado en que se encuentran los seres humanos sabiéndose finitos, ¿no? Cada uno de nosotros empezamos a comprendernos como personas eternas porque se nos ha dado vida eterna. Y contamos con un hermano mayor maravilloso que se dio a sí mismo por nosotros, que tomó en sí mismo el precio de nuestro pecado, de nuestra culpa, y lo hizo con el fin de que pudiésemos venir a ser hechos hijos de Dios, como Él lo es, como Jesús lo es. Y todo eso es hermoso. Contamos con el Espíritu Santo, que nos ha sido dado, el Espíritu Santo de la promesa, y Él trabaja constantemente para que lo que Abba nos ha prometido se haga realidad en nuestras vidas. Así que desde esa perspectiva estamos bien cuidados, protegidos, servidos, asegurados de parte de Dios. Y como hemos estado hablando en las últimas semanas, el propósito que Él tiene en hacer esto no es nada más el sacarnos del problema en el que estábamos, sino el transformarnos y hacernos bendición, hacernos uno con Él para que lo que Él es se manifieste, se haga manifiesto en esta tierra, en este tiempo, porque es el tiempo que nos toca vivir a nosotros aquí, y que sea por conducto de cada uno de nosotros. Que Él ame, que Él adopte a personas, que Él sane a personas, que Él perdone. Entonces,
Dice el Espíritu Santo que a nosotros se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Y luego dice, es como si Dios estuviera en nosotros invitando al mundo y diciendo, reconcíliate a las otras personas, reconcíliense con Dios. Y en esta tarde vamos a considerar esta verdad y a ver cómo se cumple en nuestras vidas si estamos dispuestos a vivir la promesa de Dios. Es muy interesante que y en el proceso de conocer a Dios no podemos evitar venir a esto que voy a mencionar. Y es el hecho de que Dios permanece invisible y se hace visible, dice Romanos capítulo 1, por medio de las cosas hechas, o sea, por medio de sus obras. En los salmos hay un salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces la evidencia de Dios se da a conocer en sus obras, en su creación. Pero la manifestación de Dios no se conocía hasta que no vino Jesús. Y quiero invitarles a que vean esto en Juan el capítulo 1 y en el versículo 18. Y dice lo siguiente, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O en otras palabras, Él le ha manifestado. Lo que nunca se había visto de Dios, Jesús lo hizo manifiesto. Antes de su venida, las personas tenían sus conceptos. Y interesantemente, ninguno de esos conceptos fue correcto. Porque cuando vino la manifestación de Dios que Jesús realizó, pues no encajaba en los conceptos de los sacerdotes, en los conceptos de los doctores de la ley, en los conceptos del pueblo. ¿Cómo iba a ser Dios así? Accesible, paciente, humilde. Pero lo que vemos en Jesús vemos a Dios. Juan capítulo 14 dice, si me has visto a mí, ¿se acuerdan? Que dijo, has visto a mi Padre. Porque yo estoy manifestando la realidad de Dios en todo lo que Jesús es, en todo lo que Jesús hizo. Él estuvo manifestando la realidad de Dios. Ahora, Jesús habla y dice, pero no me voy a quedar aquí en la tierra para siempre. Porque a ustedes les conviene que yo me vaya. Para que venga la persona que va a poder transformar lo que ustedes son. Y entonces ustedes sean la casa, la habitación desde la cual Dios se manifieste al mundo. Y eso es lo que tú y yo
somos invitados a vivir cada día de nuestra vida en todo lo que somos y en todo lo que enfrentamos. Entonces, fíjense lo importante, hermanos. El plan de Dios nunca fue que nos volviésemos fans de Jesús. Esa es la palabra de moda, ¿no? Que nos volviésemos aficionados de Jesús. Para los que venimos de otra época, antes que se usara el fans. Y que le echemos porras y que todo nuestro asunto sea idolatrar a Jesús. Ese no es el propósito de Dios, ni el propósito de Jesús en lo absoluto. El propósito de Dios siempre ha sido que cada uno de los que le recibimos seamos hechos luz como Él es luz. Seamos hechos manifestadores de Dios. Y por esa razón, tú ves en la Escritura que Jesús consistentemente habla y dice, yo soy la luz del mundo, pero luego dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces él consistentemente habla de traernos a semejanza con él. Juan capítulo 14, verso 12 dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Otra vez, traernos a semejanza con él. Y entonces, cada uno tenemos que venir al momento en el que el Espíritu Santo nos trae a la claridad de esta verdad y segundo, a la decisión de si voy a permitirle a Dios hacer lo que Él tiene que hacer conmigo para que el producto de su trabajo en mí entonces resulte en manifestarle. Resulte en que lo que se vea en mí sea como Jesús dijo, si me ves a mí, ves al que me vio. Si me ves a mí, ves a mi papá. Y quiero invitarte en esta noche a considerar en tu corazón si esto está resuelto. Si el Espíritu Santo te ha traído al momento de decidir, estoy de acuerdo con Dios, con mi Padre, a que Él haga lo que tiene que hacer en mí. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y lo dice así porque las buenas obras que Dios preparó son obras que Dios va a hacer, no cosas que Él te va a mandar a que tú hagas. Pero Él quiere hacerlas contigo. Y cuando participamos en las obras de Dios y Él hace lo que Él tiene que hacer, lo que le corresponde a Él hacer, entonces le permitimos a Él manifestarse al mundo con y desde nuestro corazón. Este es el privilegio más grande.
que cada uno tenemos. El privilegio de ser traídos a vivir la vida de Cristo literalmente aquí en la tierra. A ser como Él es. Entonces, partiendo de esto, quiero ahora solamente compartirles maneras prácticas en que esto sucede. Jesús habló de esto en Mateo el capítulo 5. Y solo vamos a tomar una de las frases que Él habló al respecto y dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el trabajo, la función de un pacificador? ¿Por qué se le llama a alguna persona en las palabras de Jesús pacificador? Pues porque imparte paz, hace la paz. Bueno, mira lo que dice el Espíritu Santo de Jesús. Dice que Él hizo la paz, quitando de en medio las enemistades. ¿Sí? ¿Qué enemistad? La enemistad que los seres humanos tienen con Dios. Romanos capítulo 5 dice, cuando éramos aún enemigos de Dios, entonces Cristo murió por nosotros. Hizo la paz. Isaías 53 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero una vez que recibes el beneficio de la obra de Jesús a tu favor, el plan de Dios no es que nada más nos quedemos siendo receptores de esos beneficios, sino que participemos en la impartición de lo mismo que nos es dado. De gracia recibiste, ¿qué dice? Da de gracia. Que participemos no solo en recibir, sino en que lo que recibimos abunde en nosotros y pueda fluir y pueda ser entregado al resto de la humanidad, empezando en nuestras casas. Porque si no funciona en la casa, ¿qué pasa? Ahora, eso no quiere decir que va a ser fácil, pero vamos a comprobar, aún en medio de las peores circunstancias, que en efecto, cuando yo le permito a Dios ser el que viva su vida en mí, en lugar de que yo manifieste la naturaleza humana y con su egoísmo, su orgullo, su necedad, su ira, etcétera, etcétera. Y yo sé que creo que todos estaríamos de acuerdo en que hemos manifestado esas cosas en algún momento. Que podamos manifestar mansedumbre, paz, bondad, benignidad, fe, amor, paciencia, misericordia. Y eso fluya de nosotros y toque los corazones de las personas con las que convivimos. ¿Se dan cuenta? Y entonces si ya te ha tocado vivir esos eventos divinos, pues ya tienes la comprobación de que es totalmente posible, que Dios lo hace posible. Si nunca te ha tocado y esta es la primera vez que escuchas que para esto nos quiere Dios adoptar y traer a Él, bueno, qué bueno que estás escuchándolo y que lo puedes comprobar si aceptas permitirle que Él lo haga.
Pero si ya lo has probado, ¿qué sigue? Entender que esto debe de ser la normalidad de nuestras vidas, no la excepción. Si Dios no es paciente de vez en cuando, Dios no es amor de vez en cuando, Dios no es paz de vez en cuando, Él es eterno e inmutable. En Él no hay ni siquiera sombra de variación. Entonces, Él quiere traernos a una existencia en la que constantemente su vida está fluyendo desde adentro de nosotros. ¿Y cómo lo va a lograr? ¿Cómo lo va a realizar? Pues primero convenciéndonos, porque si no le creemos, si no le permitimos, no va a suceder. Y por eso es que te has dado cuenta cómo aun cuando seguimos metiendo la pata, Él sigue amándonos. ¿Te toca o no te toca vivir eso? Él sigue siendo paciente. ¿Qué está haciendo? Convenciéndote de que Él es quien Él dice que es. Y sembrando en tu vida la verdad vivencial que te permite conocerle. ¿Sí? Para que en torno tu corazón empiece a ceder a lo que Él quiere contigo, a su voluntad para tu vida. Y entonces, conforme tú empiezas a entender, bueno, no es que Dios estaba de buenas ahora que metí la pata y bueno, me dio otra oportunidad, sino que así es Él. Pero él no está satisfecho con ser bueno y bondadoso y misericordioso y vernos a nosotros ser malos y egoístas y inmisericordes. Él quiere que vivamos su vida y quiere que fluyamos su vida. En las palabras de Jesús, Él dice, el que en mí cree, de su interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. ¿Sabes qué hace el agua viva? No destruye, edifica, alimenta, vivifica, bendice. Entonces, siendo este el propósito de Dios, una vez que empieza a convencer nuestro corazón, ¿qué sigue? Pues que Él va a santificarte, o sea, a limpiarte. Conforme cada uno se lo vamos permitiendo, Él empieza a santificar, a limpiar nuestro ser para que lo que sale de Él a través nuestro sea puro y no todo contaminado. ¿Qué pasa si alguien trae una jarra de agua fresca, la que te guste, ¿no? De fruta, y se ve aquello precioso, pero el vaso en que te lo ofrecen está sucio? ¿Eh? Se te antoja una horchata, Luis, se te antoja una horchata de la catedral, ¿no? De ahí de Tabasco, y dices, ah, sí se me antoja, pero te la dan en un vaso todo sucio. ¿Qué le hicieron a esa delicia de agua? Pues ahora ya está toda contaminada. ¿Te la quieres tomar así? No. Entonces, para poder manifestar, entregar lo que Dios es a la humanidad, Dios va a santificarnos, a limpiarnos.
Dice el Espíritu Santo en 1 de Corintios, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro? La gloria de Dios, la presencia de Dios y el privilegio de traer eso al mundo. Así que considera de manera muy sencilla lo que hoy el Espíritu Santo nos está invitando a recibir y a vivir. Dios te ama eternamente y Él quiere darte todo lo que está en su poder dar. Quiere que vivas su vida, que disfrutes de sus deleites, que poseas lo que Él tiene. Por eso te hace su hijo, si se lo permites, para que tengas derecho a ser su heredero, o sea, dueño juntamente con Él de todo lo que Él posee. Esta es su voluntad. Y Él no se equivoca, Él no nos escoge porque hayamos sido buenos o talentosos o sabios o fuertes o nada de eso. Él nos escoge porque nos ama. Y se echa la tarea de ver que nuestras vidas sean traídas a una relación familiar, de padre a hijos. Y en esa relación Él no se detiene a decir, bueno, ya eres mi hijito, eres un hijo defectuoso, eres un hijo débil, eres un hijo, pues no muy sabio que digamos, eres un hijo lleno de defectos, pero así te amo y pues como te amo aquí te voy a tener así. No, Él nos ve y dice, yo hago nuevas todas las cosas. De manera que si estás en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasaron y yo las hago todas nuevecitas. Y cuando te hace de nuevo, te hace en la semejanza de ¿quién? De Jesús. Para que tú entonces, como hechura de Dios, puedas ahora traerle al mundo lo que Jesús vino a traer. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Él nos dice, si me crees, tú también vas a entregar esa vida, porque de tu interior van a correr ríos de agua viva. ¿Lo ves? Entonces, el punto es, acepto, estoy de acuerdo en que Dios realice eso conmigo. Estoy de acuerdo en que Dios me haga como Jesús es. Estoy de acuerdo en que así como Jesús manifestó a Dios durante su tiempo en la tierra, ahora Dios me traiga a mí, me santifique, me limpie, me transforme y me lleve a manifestarle a Él también. Y que esa sea la razón de mi existencia, el propósito por el cual estoy aquí. El tiempo que me quede, si es un día o son 50 años, que Él se encargue de hacer, de cumplir su promesa para que todo en mí le manifieste. Y en eso, amado hermano, está la bendición que nos ha sido dada. En eso está el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. En eso está todo lo que contiene la Escritura. Y para eso Dios es poderoso. Así que esta es la invitación
Ese es el propósito de Dios y es su voluntad, sin excepción. Me encanta esto porque no tenemos que, como hacíamos antes, ¿no? Preguntarnos, pues es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No sé si Él quiere que yo sea doctor o carpintero o otra cosa, ¿no? No, Dios quiere que seas como Jesús. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Dios quiere que estés lleno de Él, que la plenitud de Dios viva en ti y se manifieste al mundo que te rodea. Esa es su voluntad. Y cuando Dios pone su voluntad en algo, Él invierte lo que tiene que invertir para cumplir su voluntad. Así que no se requiere que tú sepas, tengas, puedas. Nada de eso. Solo se requiere que quieras. Que unas tu voluntad a la suya. Que aprendamos de Jesús a decir, Padre, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y que vivamos eso. Jesús se fue a vivir eso. Del Getsemaní se levantó a ir a la cruz. ¿Se dan cuenta? O sea, no habló de balde, sino que vivió la voluntad de su Padre. Y eso es lo que Abba espera que se resuelva en cada uno de nuestros corazones. Una vez que se resuelve en tu corazón que esto es lo que vas a vivir, entonces Él va a hacer su trabajo. Él va a avanzar su obra contigo. Y tú vas a poder disfrutar el producto de su trabajo en ti. Y verlo reproducido en tus familiares, en tus vecinos, en las personas que Dios trae a tu vida. Porque Él te va a hacer bendición. Y eso es maravilloso. Cuando caes en la cuenta de que Dios te permite participar con Él, en que Él quiere bendecir a esta persona de esta manera y te involucra y te da una palabra o una acción a favor de esa persona y la bendice. Y aquí, por otro lado, hace lo mismo con otra persona y por allá y por allá y por allá. Y todo lo que haces en lugar de que fuera como antes, ¿no? Antes de vivir con Dios, pues teníamos la advertencia, no te engañes. Dios no puede ser burlado. ¿Se acuerdan de esta escritura? Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y andábamos cosechando lo que sembramos años atrás y se nos empezaba a amontonar la cosa, ¿no? Consecuencias y más consecuencias de nuestras metidas de pata, de esto, de aquello, de lo que no hicimos, etcétera. Pero ¿qué sucede cuando le permitimos a Dios darle la vuelta a todo eso? Y empezamos a coincidir con su voluntad, con su propósito. Eso es lo que Él anhela. Y lo que Él quiere vivir contigo cada día. ¿Dónde está el corazón de cada uno? Vamos a escuchar sus comentarios. Luis, te escuchamos. ¿Me escuchan o subo el micrófono? Ya te escuchamos, Luis. Adelante. Okay. Gracias de nuevo, Cristóbal, por Dios y a ti por usarte.
la otra vez tú comenzaste, pues tantas cosas que tengo en la cabeza, ¿no? Decías de que nadie va en la calle queriendo ser la luz del mundo, pero yo creo que pues al final de eso se trata, o sea, no es, ahorita yo me estaba regresando diciendo cómo impacto a mis amigos del mundo, yo batallo con mis hermanos, eh, y a una infinidad de personas, a mi ex esposa, o sea, y al final voy a decir algo muy personal. Bueno, Dios me dijo, bueno, vas a vivir 90 y tantos años, vas a escribir una carta 2 meses antes, un mes antes de partir, y donde se va a leer, pero que hoy, desde hoy, pues mi compromiso ser esa luz, pues, porque a veces, como tú dices, Dios es agua viva, es abundancia y es amor, y la gente, pues todo lo que nos decías, ¿no? O sea, pues Dios, y a veces caes en la desesperación de decir, se darán cuenta, pero como tú bien dijiste, ¿cuántas veces nosotros cometemos errores horribles y viene Dios y no nos recibe, te lo dije, o sea, otra vez tú, o sea, al contrario, ¿no? Nos da y nos ve como Cristo es, pues. Entonces, pues yo dije, bueno, quisiera yo ver lo que tú decías ahorita, quiero agarrar la palabra de ser como Cristo, pues, imitadores de Él, idénticos a Él, o sea, al final que podamos nosotros, y que la gente, y ver, así como Cristo dice que verá el fruto de su aflicción. Algún día yo deseo ver que mis amigos, mi familia, los demás, que yo veo, dije, híjole, ¿cuándo van a cambiar? Y Dios mío, y ahorita les contaré situaciones por las que estoy pasando. Y yo digo, caray, sí se van a dar cuenta, ¿no? Si no yo en vida, sí en la muerte. O sea, con una carta que Dios permite decir tales y tal cosas y que Dios les pueda llegar. Por ejemplo, yo sigo batallando y conoces bien a Javier y a Patricia. eh, este, Voy a agarrar el micrófono un poquito largo. Y, y, y hoy precisamente, a veces tengo mareada a mi mamá y le digo, mamá, si no me dejas, déjame una herencia de 2 hermanos cuerdos, que podamos tener una sobremesa, que nos podamos decir nuestras verdades, reír de nosotros, hacer una sobremesa. O sea, ninguno de los dos acepta cualquier cosita que les digas, explotan, no podemos estar unidos, los dos se me vienen encima y me atacan cuando, pues las muestras del que tiene la razón soy yo, o sea, en un juicio. Entonces, detallitos así. Hoy te voy a confesar algo aquí. Dios tengo mi camioneta rota hace como, pues ya prácticamente año y medio. Hoy me vengo a enterar, imagínate, porque Beatriz, mi ex esposa, tuvo un novio, ahorita tiene otro novio. Bueno, el novio anterior, que era compañero en su trabajo, que no fue con el que fue el que causó el divorcio, sino era otra persona, llevan 3. Pero el caso que el ex compañero me confiesa a mí, estoy hablando hace como 2, 3 meses, que le pidió mandarme a matar. Él era en Mérida el director jurídico de toda la policía, o sea, él tenía que ver con muchos reos. Entonces fácilmente pudo haberme mandado a matar. Gracias a Dios, Dios rompe la camioneta y yo tenía que dejar en ADO, pues no se podía hacer eso, pues. Pero así como eso, que yo ni en cuenta y que Dios me ha salvado, o sea, y por las que he pasado, pues yo te agradezco infinitamente el coacheo, y porque la verdad es que pues voy bien, Dios me está bendiciendo en todos aspectos. Sí, soy un idealista, sigo soñando en un México mejor y sigo metido en la grilla. Ay, tú fuiste testigo de eso. Y y sigo pensando en eso, pues, o sea, ya metido en otro panorama y sigo soñando
que le vamos a hablar en el oído del futuro presidente de México, que no es Andrés Manuel, es otra persona. Y entonces, y sigo soñando de ver un país cambiado y potencial, no que seamos la potencia mundial cristianamente hablando y de ahí nos agarremos, o sea, hablando, pero casi, o sea, poder ver esa transformación, lo que, pues yo siempre he dicho, o sea, y por ahí me estoy yendo, el águila devorando una serpiente, o sea, Dios tiene un pacto con México y yo siempre he soñado, ¿cómo se llama? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y yo sé que se puede hacer, o sea, yo me siento, y te doy gracias, Cristóbal, gracias por todo lo que nos enseñas. Tú eres tan humilde. Y me acuerdo, perdón, que desde la primera vez que llegaste a Tabasco, hace yo me acordé de ti. Y no sé si te lo he dicho, y te dije, hermano Cristóbal Pastor, eres wow. Y con toda la humildad me dijiste, Luis, al que mucho se le da, mucho se le exige, ¿no? El caso es que eres un tipazo. Y te agradezco. Sé que todos, sin idolatría, vamos a dar vamos a hacer esa manifestación gloriosa a los hijos de Dios. O sea, Jesús va a ver el fruto de su aflicción en nosotros bien, siendo esa luz constante. Pues eso es todo y gracias. Gracias. Gracias, Luis. En todo lo que has comentado, soy guiado a decir lo siguiente. Lo que tenemos que resolver en nuestros corazones cada uno es, le creo a Dios. Si le creo a Dios, le creo que Él es quien Él dice que es. Y si Él es quien Él dice que es, entonces le creo que Él me ha llamado a ser hecho su hijo. Y de allí todo lo que me va diciendo, se lo creo, me la creo, ¿verdad? Y si eso en verdad sucede en nuestros corazones, entonces empezamos a permitirle cumplir su palabra en nosotros. Esto es bien importante porque de otra forma nos enredamos y nos estancamos en tantas cosas que buscamos nosotros lograr para cumplir con la voluntad de Dios. Que quede claro que la voluntad de Dios es del tamaño de Dios. En otras palabras, el único que la puede cumplir es Él. Y Él no nos llama a que cumplamos su voluntad. Él nos llama a que le permitamos cumplir su voluntad. Y hay una enorme diferencia. Porque cuando estás midiendo tu capacidad y entonces la perspectiva se reduce, ¿no? Se hace chiquitita. Bueno, yo voy a hacer todo mi mejor esfuerzo, pero pues quién sabe hasta dónde llegue, ¿no? Porque estoy midiendo lo que yo podré hacer, lograr. Eso es completamente incorrecto. Cuando entendemos que fe es tomarle la palabra a Dios, fe es creer que Dios va a cumplir lo que Él me promete. Y entonces mido a Dios, ¿será capaz de tomar lo que yo soy y hacerme como Jesús es? ¿Será Él capaz de hacerlo? Y empiezas a conocerle. Y Él empieza a convencerte de que para Él no hay imposibles. Segundo, que Él nunca habla de balde. Él lo que dice lo cumple. Y entonces tu ser entero empieza a alinearse con lo que Él te ha prometido. Y es en ese estado de fe que vas a ver a Dios transformarte. Una vez que empiezas a vivir el producto de lo que le estás permitiendo a Dios hacer contigo, entonces vas a ver cómo las relaciones cambian, las circunstancias cambian,
todo empieza a funcionar diferente porque tú ya no eres igual. ¿Sí? No quiere decir que toda la demás gente va a cambiar a la par contigo. Esa es una elección personal. Pero tú mencionabas el conflicto filial, ¿no? Con tus hermanos y demás. Ah, ¿qué pasa con Jesús? Jesús también tenía hermanos y hermanas, hijos de José y María. Y como tales, eran pesados con él muchas veces, ¿no? Decían, no, este está loco, etcétera. Pero ¿qué ves en Jesús? No reacciona humanamente, porque él no era hijo de José, él es hijo de Dios. Él no heredó la naturaleza adámica, él tiene la naturaleza divina. Entonces, para Jesús es completamente natural y posible tener una conducta idéntica a la de su Padre Dios. Bueno, ese es precisamente la voluntad y la promesa y el propósito de Dios. Darnos su naturaleza. Y en ella, eso es como vamos a manifestar a Dios. Esa es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es que le permitamos a Él cambiar la máquina interior de la humana a la divina, y entonces lo que opere en nosotros sea idéntico a Él. Y lo que salga de nosotros salga de Él. Sí, entonces eso, Luis y amados hermanos todos, esa es la promesa. Sí, y ese es el propósito, y eso es el trabajo al que Dios se ha comprometido con cada uno de nosotros. Y por eso la invitación esta noche es: resuelve en tu corazón. Si tú le entras, si tú le tomas la palabra a Dios para vivir permitiéndole que Él cumpla este propósito en tu vida. Y realmente entras al reposo de Dios, porque tú no lo vas a hacer, pues. No es, le voy a echar muchas ganas y voy a ir superando esto y voy a superar el otro y voy a echarle ganas y voy a aprender esto y aquello y poco a poco voy a ir agarrando el hilo. No, no, no. Es voy voy a depositarme, eso es lo que hizo Pablo, ¿no? Voy a depositarme todo lo que yo soy en Dios para que Él haga conmigo y de mí lo que ha prometido. Él me va a santificar, Él me va a enseñar, Él me va a adiestrar, Él me va a hacer apto para ser su hijo. Y eso produce los resultados prometidos. Y es asombroso, ¿sí? Pero es algo presente, algo que está a tu disposición ahorita y siempre. Y yo creo que por eso el Espíritu Santo está hablándonos, trayéndonos a hablar de estas cosas, para que todos estemos claros y cada vez sea más y más y más claro y consistente lo que entendemos de su llamamiento y de la promesa de nuestro Padre y de cómo se cumple, ¿no? En nuestras vidas. Bien, gracias Luis. ¿Quién sigue? ¿Quién más quiere comentar esta noche? Marco, ¿te escuchamos? Bueno, pues yo he ido entendiendo este mensaje y Dios me ha ido dando claridad y resolución
de entrarle a este asunto que Dios quiere conmigo, que Dios quiere hacer en mí. Y me queda claro cada vez más que todo lo que yo siento, que he hecho, que he logrado, que tengo, lo único que ocasiona en mi vida es que me llena de orgullo y que, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, me parece que es Filipenses 3, cuando yo me doy cuenta de que todas las cosas que para mí eran ganancia me estorban, entonces puedo tomar la decisión de estimarlas como pérdida, ¿no? Y tenerlas por basura para poder tener esta vivencia tan hermosa de Jesucristo manifestándose por medio de mí. No se puede manifestar Jesús por medio de mí mientras yo siga siendo. Necesito dejarlo a Él ser y estar con Él, ¿no? Cada vez me queda más claro. Recientemente tuve una experiencia con una persona que Dios me acercó, nos acercó y estuvimos colaborando un breve tiempo y vi que él estaba metiéndose en problemas y quise ayudarlo. Y cada vez compruebo más que cuando yo quiero hacer algo por alguien y no dejo que sea Dios el que lo haga, de acuerdo a su plan y a lo que tiene con esa persona, siempre la riego, ¿no? Y esa relación pues se fue al traste, pero me dejó una grata experiencia de constatación de lo que ocurre cuando yo quiero hacer cosas y no dejo que sea Dios el que las haga. Cada vez me doy más cuenta, me cae más el 20 de cuán importante es que realmente esté con Cristo crucificado y que ya no viva yo, que sea Él el que viva en mí. Y es maravilloso esto porque no me lleno de condenación y digo, la regué o me cargo de cosas que no debo de cargar, ¿no? O sea, Dios me está llamando a una libertad maravillosa, la libertad de no hacer, ¿sí? De dejar que Él haga en mí, ¿no? Sus obras, y eso cada vez se me hace más hermoso y maravilloso. Y cambiando de tema, el sábado pasado se manifestó un tercer temblor aquí en México, como a las 8 de la mañana, un poquito antes. Y después del segundo temblor, el del 19 de septiembre, que fue una cosa tremenda, yo me recostaba en mi cama y sentía que empezaba a temblar. Y abría los ojos y veía que no era cierto, que era mi imaginación, mi temor, mi trauma, no sé cómo queramos llamarle, pero que no era una realidad. Entonces, ese día que
que tembló el sábado, que realmente nosotros ni sentimos nada, mi esposo y yo, el Espíritu Santo me avisó 3 veces antes de que temblara que iba a temblar. Y yo abría los ojos y le decía, Dios, no quiero que mis acciones sean guiadas por mis temores. Ayúdame a discernir cuando tú eres el que me habla y cuando es mi carne, mis temores. Por supuesto, siempre que se manifiestan se los entrego, le pido que me limpie y se los doy. Estoy de acuerdo en que se lleve todo eso. Y fue padrísimo porque en 3 ocasiones me avisó, muy diferente de las otras veces cuando yo de repente cierro los ojos y siento que está temblando, muy diferente. Y finalmente pues sonó la alarma sísmica, fui y desperté a mi esposa y bueno, nos bajamos cuando ya había pasado el temblor, por supuesto. Pero me quedó la grata sensación de la confianza de saber que el Espíritu Santo me está avisando antes de que pasen las cosas, ¿sí? No le hice caso y tampoco me llené de condenación, sino que me di cuenta que era un entrenamiento que Abba me está dando a mí en lo personal para que aprenda a discernir su voz en mí de lo que es el llamado de la carne, ¿sí? Del temor, de las cosas que no vienen de él. Y esto me parece maravilloso, este entrenamiento, esta escuela en la que Dios me tiene, y es algo fabuloso, ¿no? Fabuloso que él se tome la molestia. Y está mal lo que estoy diciendo porque en este momento lo estoy entendiendo, porque no es que se tome la molestia, es que soy su hijo y tengo derecho que él me ha concedido, que él me ha dado a ser su hijo y a ser como Jesús. Y por último, quisiera comentarles que este lunes pasado fui al doctor. El fin de semana me dio gripa y aproveché para ir al doctor y pues el doctor tiene su consultorio en la calle de Londres, que está en la zona rosa, y Londres. Y bueno, la zona rosa ahorita es una zona de guerra, ¿no? No solamente por el temblor, que también eso ha metido ruido, sino porque han estado haciendo una serie de arreglos en ese lugar que ya tienen, yo estimo, más de 1 año haciendo, y tienen calles levantadas y banquetas deshechas. Y precisamente la zona a la que fui fue esa zona. Yo decidí bajarme la glorieta de Insurgentes, y la glorieta de los Insurgentes es ahorita un laberinto, ¿no? De cosas que están arreglando, y entonces iba yo a salir por una puerta, digamos, que está al lado derecho, y total que me sacaron para el lado izquierdo, totalmente del otro lado. Y en ese proceso tuve ocasión de encontrarme a una jovencita, una muchacha que estudió una licenciatura en literatura X, no me acuerdo qué literatura me dijo, en la Facultad de Filosofía y Letras, y estaba haciendo una maestría. Está haciendo una maestría. Entonces le pregunté que si no sabía cómo podía yo llegar a la calle de Londres. Y me dijo que no, pero dice, si quiere, yo tengo tiempo, si quiere lo acompaño, vamos a preguntar. Y muy amable me acompañó. La verdad, sin ella yo no hubiera podido salir de ese laberinto que estaba ahí, ¿no? Y yo la veía con paz, la veía muy bien, muy bien. Y platicamos muy brevemente. Ella decidió que estaba muy complicado para mí, y decidió
llevarme hasta la calle del hombre, ¿no? Y bueno, me acompañó y me dejó ahí, todo quería llevarme más lejos. Y le dije, no, no se preocupe, porque en el camino le pregunté, ¿y usted cree en Dios? Y me dice, no, no creo en Dios. Y no, y cada vez hay menos como, como evidencia de que Él exista, ¿no? Algo así por el estilo me dijo. Muy sincera y sin grosería, con amabilidad, ¿no? Y entonces, fue muy padre. Esta relación era esta efímera relación, pero me quedé con una grata sensación de que hay muchos jóvenes que no creen en Dios, pero manifiestan a Dios. Sí, que Dios se está manifestando por medio de ellos, ¿no? Esta niña fue como una prueba de eso, ¿no? O sea, no cree en Dios, pero hace la obra de Dios, ¿no? O sea, de sacarme de ese lugar, acompañarme, no sé, 5 o 6 cuadras en una zona de guerra. Y, y no solamente ella, sino que yo la veía entre la duda de seguirme acompañando. No, le dije, no, no se preocupe, no se preocupe por mí, le digo, Dios me cuida, Dios me cuida, ¿no? Y así fue. Seguí caminando por esa calle, las 4 o 5 cuadras que me faltaban para llegar al consultorio del doctor. Y en ese camino, no sé, por lo menos 15 personas se acercaron a ayudarme, ¿no? Porque realmente las banquetas estaban mal, hoyos, zanjas, y mucha gente se acercó, me ayudó, me acompañó, me dijo, cuidado aquí, y fue maravilloso sentir la presencia de Dios actuando en tantas personas que a lo mejor ni conocen a Dios, ¿sí? Pero que lo manifiestan. Y me parece maravilloso eso. Gracias. Gracias, Marco. Como tú dices bien, en la escuela en que estás con Dios, Él vive convenciéndote de su verdad, lo que Él te va mostrando y tú le crees, Él empieza a cumplirlo contigo. Y eso incluye que Él ponga personas a, a ver que tengas lo necesario, ¿no? Y es algo que ha sido muy, muy evidente en esta etapa que tú estás viviendo. Pero algo importante es que esas personas, cuando interactúas con ellas, si entramos a vivir esto que Dios nos está hablando, podemos estar seguros de que si no conocemos gente al azar, decimos, pues se me atravesó una persona y pasó esto, sino es, Padre, ¿qué quieres tú darle a esta persona? Porque Él quiere que empecemos a vernos como fuentes de bendición, fuentes de vida. Él es la vida que se va a entregar. Y entonces no hay casualidades, no hay, ¿se dan cuenta? O sea, la persona viene, te ayuda, pero Dios quiere entregar vida, entregar esperanza, sembrar algo divino en ellos. Y somos los indicados para ministrar eso de parte de Dios. Y eso requiere esta transformación que estamos mencionando esta noche, ¿no? Es una transformación total, porque hay muchas personas, yo veo a Dios aquí conmigo, aquí al lado. No, así no es. Dios viene a vivir en ti. No anda contigo, anda en ti y tú en Él. Y lo que Él quiere es que el funcionamiento de tu persona interior llegue a ser
uno con Él. Y por eso lo que compartía Marco, él dice, entiendo que debo dejar de ser yo para que sea Él viviendo en mí. Y está citando la escritura de que inicialmente fue un testimonio de la obra de Dios en Pablo, ¿no? Que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive ahora en mí. Bueno, esto va a permitir pues que los propósitos de Dios en relación a la gente que nos rodea se cumplan. Conforme cada uno empezamos a vernos como las personas que traemos a Dios para que Él bendiga, para que Él hable, para que Él ame, perdone, extienda misericordia, etcétera, lo que Él quiere hacer con cada persona. Pero tú eres el templo, tú eres la persona desde la cual Él lo quiere hacer. Y eso es hermoso, ¿no? Así que gracias a Dios. ¿Quién más quiere compartir algo esta noche? Ezequiel, te escuchamos. Bueno, voy a permitirle a papá que ponga sus palabras en mi boca para no confundirlos yo. Y retomando lo que ha dicho Marco y los demás que han participado junto con la plática de hoy. Gracias le doy a Dios porque Él es el que hace la obra y Él es el que se encarga de manifestarse en cada uno de sus hijos. Y digo gracias porque había estado yo pues no en confusión, en condenación por los dos, de cuando Dios se manifiesta en uno. Primero quiero relatar el caso feo, triste, donde una de las personas o la persona más allegada a mí, por cuestiones que se dieron, pues no ve nada de Dios en mí. Y todo lo que sea, aún sea de Dios o no, o sean mis fuerzas, pues sale peor, ¿verdad? Y ahí hay mucho conflicto. Yo descanso en que Dios cumple su promesa y Él va a hacer la obra. Pero donde estaba confundido era precisamente en eso, ¿no? ¿Qué tanto daño puedo hacer estar ahí? Pero no confundirlos. Bueno, ese es el caso triste. Pero al mismo tiempo Dios en su amor me revela que soy su hijo y que se revela Él en mí. Como algunos de ustedes saben, yo estuve trabajando porque ya se terminó también allá. Dios ya me sacó de una preparatoria rural donde estuve trabajando. Me sacó hace 2 semanas y ahorita pues estoy Dios me tiene en otro proyecto por iniciar el trabajo. Pero en esta escuela, en esa preparatoria, cuando llegué, es un pobladito aquí cerca de San Luis donde hay mucha drogadicción, mucho promiscuidad, todas esas cosas. Entonces, cuando yo empecé a dar las clases, pues a lo que iba a dar mis clases, y me empecé a dar cuenta, siempre después de que pasaba, era cuando me daba cuenta, cuando Dios utilizaba o me utilizaba para dar algún mensaje, alguna palabra de aliento, un detallito ahí a los alumnos, siempre cuidando el que es laico, la educación. No se permiten, como todos lo sabemos, estar hablando en este caso, de religiones. Pero bueno, Dios en su amor permitía que yo les platicara algo ahí de vez en cuando. Pero cuando se suscitaban estas pláticas, lo que la gente llama los peores, son los primeros que negaban, que se burlaban, que se reían y que decían que no existía Dios, así como le pasó a Marco. Bueno, y así se fue dando, estuve casi 2 semestres ahí,
Y el día la semana que me avisaron, que me avisó el director que ya no iba a poder estar ahí por otras situaciones, pues cumplí mi semana. El viernes, cuando llegó el viernes, confieso que era yo, no tenía pensado ni despedirme ni avisar a los alumnos para no crear conflictos ahí en la escuela. Pero Dios puso en mi corazón que me despidiera. Y pues lo hice, dándoles la explicación que me habían dado. Les di las gracias, les dije que no se olvidaran que Dios les ama. Y por el amor de Dios y su gran misericordia, todas esas personas, esos niños, porque son niños de 15 años, que se manifestaban en contra de Dios, me dieron muchas muestras de cariño. Algunos hasta lloraron. Obviamente no lo tomo para mí, de ninguna manera. Yo sé que Dios estuvo ahí, dando sus palabras a ellos, sus mensajes de esperanza para cada uno de ellos. Y ahora descanso en que Dios me puso ahí esos días para sembrar algo. Y descanso en que Dios va a cumplir la promesa para cada uno. Bueno, y regresando al caso triste, pues ahí me surgen varias preguntas y has contestado algunas, Cris, tú, o yo las he contestado por medio de ti, pero realmente, ¿qué pasa cuando alguien no quiere saber nada de Dios a simple vista? Gracias. Ezequiel, gracias por lo que nos compartes y gracias por tu pregunta, porque precisamente por eso es que es tan importante entender lo que Dios persigue con cada uno de nosotros. Sí, Él persigue que todo lo que Él es, tú lo puedas vivir con los demás. Entonces, ¿cómo entender eso? Es realmente bien sencillo. Por esta razón, porque ¿cómo vive Dios contigo? ¿Cómo ha vivido Dios contigo las etapas en las que tú no quieres saber nada de Él? En las que tú no quieres hacerle caso a Él. ¿Cómo las vive? Pues conmigo, en mi experiencia personal, Él las vive en paciencia, las vive en amor, las vive en misericordia, las vive en fe, las vive en mansedumbre, etcétera, ¿no? Eso es lo que Él me ha demostrado vez tras vez, tras vez, tras vez. Y entonces la pregunta que tú pones sobre la mesa y que es muy importante porque todos enfrentamos esta situación, bueno, ¿qué debo de hacer cuando una persona no es receptiva o cuando no solamente no es receptiva, es agresiva? Porque se dan estos casos, ¿no? Donde no solamente no quieren saber, sino que porque saben que yo estoy en esto, me agreden. Bueno, estas son las situaciones en las que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de crecer en manifestar a Dios. ¿Y cómo opera eso? Miren, esto pudiera ser una charla en sí mismo o varias, ¿no? Pero cómo opera esto es realmente algo muy claro. Las partes de nosotros que reaccionan negativamente a estas personas que no pueden manifestar a Dios todavía. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, una persona contraria que reacciona negativamente, me agrede, lo que sea, y yo me siento agredido y me siento en la necesidad de defender mis derechos o lo que sea, pues ahí no estoy manifestando a Dios, ¿verdad?
esa parte de mí todavía no permite la manifestación de Dios. Entonces, de parte de Dios, el propósito de estas situaciones es que yo reconozca, Padre, aquí no te he permitido que me transformes. Por eso me irrito, me duelo o lo que sea, que no es divino. Entonces, gracias por hacérmelo ver. Y yo sigo en lo dicho. Tú sigues en lo dicho de haberme prometido conformarme a la semejanza de Jesús, y yo sigo en lo dicho de permitírtelo. Y te enfocas en eso, ¿sí? No en calificar a la persona o, o decidir si tu presencia le hace bien o le hace mal. Eso no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con la vida de la persona y Dios. A menos que nosotros agarremos y empecemos a bailar al mismo son, ¿no? Del pleito, de todo lo que es humano. Entonces, por eso hablamos de cómo lo hace Dios. Él nos va a santificar. Y nos toca a cada uno aprender a permitírselo. Si algo empieza a metérseme debajo de la piel, como decimos, ¿no? A provocarme a cosas humanas que pues, ya las viví plenamente y las reconozco. Si me estoy frustrando, si me estoy enojando, si me estoy ofendiendo, si me estoy entristeciendo, cualquiera de esas cosas que no pertenecen a la vida divina. Lo importante es reconocer cómo permitirle a Dios que Él trabaje esas áreas en mí. No enfocarme en quién me está provocando. Mejor, ¿sabes qué? Contigo no puedo hacer que mejor me voy. No, espérate, Padre. Tu promesa es que yo voy a fluir ríos de agua viva y aquí está mostrándose en mí algo que no es divino. Entonces, gracias por tu promesa de santificarme y te pones a permitírselo. ¿Sí? Y entonces esas situaciones van a ser de bendición, porque tú vas a crecer en tu comunión con Dios y en el fluir de Dios de tu vida. El día que Dios quiera alejar a alguien de tu vida, Él lo hace. El día que Dios quiera no dejar que alguien se acerque a ti, Él lo prohíbe. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no se lo permite. Y estamos en la misma situación. Entonces espero que esto ayude a Ezequiel, que esto nos ayude a todos, ¿no? A entender, bueno, en qué me enfoco. Porque estas son situaciones incambiables por esfuerzos nuestros. Y cuando tratamos de cambiarlas, como dijo Marco, ¿no? Cuando yo trato de hacer las cosas salen mal. Y allí es donde le causamos daño a otras personas. Pero cuando entendemos, Dios ha hecho un compromiso conmigo, yo estoy viviendo ese compromiso con Él, y por lo tanto yo no meto las manos para hacer cosas o arreglar cosas, sino le sigo a Él, le involucro a Él, le respeto a Él. Y Él entonces se encarga de lo que Él va a producir en mi vida y de el acomodo de todas las cosas y las relaciones en mi vida.
y quepa decir que nuestro papá no nos ha prometido hacer todo cómodo para que nada nos ofenda o nos lastime. Esa no es su promesa. Su promesa es que vamos a estar en un mundo muy incómodo, pero que no nos va a dañar. ¿Sí? Jesús lo dijo, en el mundo vas a tener aflicción. No dijo vas a estar afligido. ¿Ven la diferencia? O sea, va a haber factores y personas y demás que van a portarse mal contigo, pero no te deben de hacer daño. No te deben de causar daño a ti. Tú debes poder vencer el mal con el bien. Por eso él dice, bendice a tus enemigos, etcétera, ¿no? Entonces, busquemos esa santificación de parte de Dios en las áreas donde estamos enfrentando situaciones así. Marco, ¿tú querías comentar algo al respecto? Sí, quería hacer un breve comentario, que escuchando Ezequiel me llamó la atención, Abba. A veces las personas más cercanas a nosotros, dando a algo de nuestra carne, de nuestra antigua naturaleza que en algún momento se manifestó, buscan lastimarnos, dañarnos, hacernos sentir mal, hacernos entrar en condenación. Y he podido entender que son los instrumentos que el diablo más se deleita en utilizar para meternos en esa jugada. Y para mí ha sido maravilloso la recomendación, el tip que nos has dado de no aceptar condenación, de rechazar totalmente condenación. La condenación, estar claros de que no viene de Dios, que no viene de nuestro Padre, y no dejarla entrar, porque en el momento que le damos acuse de recibo a esa situación, pues nos metemos en unos rollos mucho más grandes de lo que estamos. Bueno, esa es la experiencia que yo he tenido, lo que Dios me ha mostrado. Gracias. Gracias, Marco. Y de veras, este es un punto importantísimo también. Dios nos dice claramente, ya no hay condenación para los que están en Cristo. No dice ya no hay santificación, ¿sí? Pero no hay condenación. Entonces, era normal vivir condenación antes y tratar de evitarla y defendernos y hacer todo este circo que era necesario en la naturaleza humana, pero ahora en esta promesa que vivimos con Dios, todo lo que Él tenga que limpiar en nuestra vida lo va a hacer sin condenación. Y por eso nos invita a reconocer, y Él dice, si me confiesas tus pecados, yo te los perdono. Es una promesa. No dice yo te condeno, o yo veo cómo estoy ese día, si ando de buenas te perdono y si ando de malas te condeno. No, es una promesa firme, clara, constante. Y hay que aprender a vivir allí, ¿no? En la gracia que nos es dada y no permitir ese negativismo que la condenación trae a nuestras vidas, sino permitirle a Dios afirmar, establecer en nosotros este propósito que está en su corazón, hacernos como Jesús es. Entonces, si hoy estamos batallando con, pues sí, yo sé que Dios quiere eso, pero yo estoy así, ¿no? Yo estoy mal por esto y esto y esto. Asegúrate que regresas a fe. En lugar de yo estoy mal, Él es poderoso
para transformar mi estado presente. Eso es fe, ¿sí? No niego que haya cosas que tienen que ser transformadas en mí, pero no me atoro en eso. No me ubico en eso, me ubico en el poder y la fidelidad de Dios para cumplir lo que me ha prometido. Y entonces Él va a hacer su obra y me va a sacar de ese lugar. Muy bien. ¿Quién más quiere comentar? ¿Alguien más? Iván, adelante. Sí, pues Ezequiel, lo que tú planteaste aquí, pues, de que de repente, pues la gente, pues llega a comentar, ¿no? Pues tú que hablas de Dios, pues no se te nota nada, ¿no? No sale nada de Dios en ti, ¿no? Y pues a mí también me pasó varias veces, ¿no? Y bueno, no sé qué es todo lo que experimentes tú, pero sí me tocó experimentar cierta frustración, ¿no? Porque yo dije, no, pues tanto que me estoy invirtiendo en esto y pues no se nota y ahora resulta hasta peor, ¿no? Porque las demandas son más fuertes. Y entonces pues empecé a preguntarle a Dios si una vez aquí se llegó a comentar, ¿no? Que cuando eso pasa en nosotros, en realidad es el Espíritu Santo que está poniendo esa demanda en nuestras vidas, ¿no? Es como como cuando estás en el gimnasio, ¿no? Y te están poniendo como más peso para que crezca el músculo más grande, ¿no? Y por otro lado también, pues Dios me recordó Efesios 6, que dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, pues quiere decir que mi adversario no es mi prójimo, ¿no? Sino es, en realidad lo que está sucediendo es que mi prójimo está siendo víctima o está decidiendo esclavizarse bajo los consejos o cuchicheos de algún espíritu por allí, ¿no? Pero recordemos que pues esos espíritus no se mandan solos, ¿no? O sea, alguien les permitió que llegaran hasta mí, ¿no? Y ese fue Dios, ¿no? Ese fue Dios. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que he empezado a experimentar en mí es que eso me ha permitido empezar a conocer un Iván diferente. No un Iván enclenque, ¿no? Sino un Iván que fue precisamente por esta respuesta que tú estás buscando hoy aquí con tus hermanos en la sesión. Y espero que Dios pues te hable ahorita y te siga hablando en los días posteriores, ¿no? Porque, pues es que imagínate, hasta el mismo Jesús le dijeron que venía de parte del diablo, ¿no? Y que todo lo que hacía lo hacía por pues por ese espíritu. Entonces, entendí ya finalmente con eso que pues no tenemos control de lo que pasa en el prójimo, ¿no? En el vecino, por mucho que ames a la persona o porque típicamente te pasa con personas que amas, ¿no? O sea, si te lo hace pues, el mesero, igual pasas un mal rato, igual y lo ignoras, no sé, ¿no? Pero si esto sucede con una persona que te importa, pues es cuando ahí nos trabamos, ¿no? Pero pues en realidad al punto que fui traído es que pues no podemos controlar lo que sucede en el prójimo, ¿no? Sea un prójimo cercano, un prójimo lejano, no sabemos qué está pasando en ese edificio, en esa casa, en esa persona, ¿no? Adentro. Pero sí sé lo que está pasando aquí, ¿no? Y donde sentí la invitación a participar con esto fue lo que comentó ahorita Cristóbal, ¿no? De que, bueno, Dios a través de Cristóbal definitivamente, porque hizo eco aquí, pues que cuando uno viene a vivir este tipo de situaciones, ¿no? Pues es como que empieza a ocurrir una agitación, ¿no? Y entonces empieza a mover pues todos los cimientos internos, ¿no? Y entonces resulta que la otra persona viene a ser un instrumento precioso. Por eso es que es fácil amar a los enemigos, ¿no? Porque gracias a esa persona que Dios permitió que se acercara, descubrí la clase de cimientos, y cimientos me refiero con los asientos, ¿no? Imagínense una botella con asientos adentro, una botella de agua cuando la agitas, ¿qué pasa? Se mueve lo que tiene dentro, ¿no?
Entonces descubro que, no sabía que podía decir este tipo de groserías o de desear este tipo de cosas. Y yo pensé que ya estaba del otro lado y mira, sí es cierto, no estoy manifestando a Dios, ¿no? Entonces, cuando termina el evento y terminé viendo que no manifesté a Dios, o sea, yo he venido pues a decirle, Padre, pues todo esto que se manifestó y que no es tuyo, límpialo, porque yo pensé que ya no estaba y mira, así está, me picaron 2, 3 botones y ¡boom! Salió, ¿no? Y esas vivencias que Dios me ha permitido experimentar, me han llevado al punto en que de repente cuando viene, es que es la misma cosa, ¿no? Me llevan a dejar de ver a la otra persona y empezar a ver en mí. Y empiezo a ver lo que se empieza a manifestar aquí. Y en ese momento como chiquito, ¿no? Como niñito, ¿no? Le digo, papá, o sea, empiezo a decir que empiezo a tomarlo en cuenta en las cosas que se están manifestando aquí. Y en lugar de estar fijándome en mi vecino, estoy mirando aquí adentro, ¿no? Y entonces cambia totalmente la experiencia porque ese momento viene a ser un momento, pues, transformador. Una experiencia en donde pongo en práctica esto que estoy recibiendo, ¿no? Y ya no me baso en que si mi vecino ve en mí a Dios o no, sino me baso en lo que estoy viviendo yo en este momento. Y cuando todas esas cosas empiezan a salir o a querer manifestarse, yo ahora he aprendido que tengo la decisión, ¿no? De si me voy a entregar a mis pasiones, ¿no? Humanas, o si voy a decidir manifestar a Dios, ¿no? Y curiosamente la manera en cómo manifiesto a Dios es que adentro de mí, pues me rindo, o sea, digo, sabes que yo no puedo con esto. Y entonces la persona está bla, 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 o sea, viviendo su rollo, ¿no? Pero yo estoy viviendo el mío, pero ya no solo, ¿no? Sino con Dios. Y entonces de repente, pues empiezo a pedir por esta persona o sencillamente Dios me da una fuerza o un poder que entiendo que no es producido por mí, que me lleva a permanecer en silencio o que me ha llevado a ver en amor o que me ha llevado a permanecer sereno, ¿no? Entonces mi enfoque se desconecta de querer defenderme y querer yo ganar y querer, porque eso no es ser glorificado, no es al contrario, es la actitud fuera de glorificación, fuera de identidad, en extraviado, totalmente reactivo, ¿no? Y esto lo estoy empezando a conocer, ¿no? Porque yo no vivía esto, pero son las cosas que me han empezado a suceder y podría quizás detallar más con más tiempo, pero creo que el punto de ese tipo de eventos, Ezequiel, se trata más de lo que Dios va a vivir conmigo en ese momento y lo que yo voy a vivir con Dios en ese momento, ¿no? Y entonces, pues cambia todo, ¿no? Porque cuando Dios me permite ya no reaccionar en lo que yo era, sino me empiezo a dejar ministrar por él, pues entonces la persona ya se le volteó la escena, ¿no? Porque pues empiezan a ver, pues yo empiezo a ver que empiezan a haber reacciones diferentes. Y lo que ha sucedido de allí es que poco a poquito, o sea, y te hablo de pocas semanas atrás, quizás pocos meses atrás, ¿no? Estoy empezando a descubrir el punto de empezar a conocerme libre de reaccionar como un chango, ¿sabes? Así como defendiéndome y queriendo tener la razón y todas esas cosas que son bien humanotas, ¿no? Y libre de tener que aguantarme el coraje, ¿no? Y no, sino de empezar a disfrutar de esta naturaleza que pues puedo reconocer ampliamente que no la heredé de mis papás, ¿no? Sino es una naturaleza que no es de este planeta, ¿no?
y que para que la otra persona lo pueda vivir, pues la única manera en cómo lo va a vivir en una situación así es cuando yo empiezo a vivir a Dios, ¿no? Yo definitivamente, aunque la Biblia no lo dice, pero yo pienso que Caifás nunca volvió a ser el mismo. Yo no pienso que volvió a ser el mismo. La otra vez aquí Alejandro, y con esto cierro, la otra vez aquí Alejandro nos habló, ¿no? De lo que él experimentó en, en una plaza, ¿no? Y que se acercaron las personas a decirle, oye, te ves diferente, ¿no? Yo creo firmemente que eso que te está pasando, Ezequiel, es porque te ven diferente. Así lo siento aquí en mi corazón. Te ven diferente y se ve a Jesús en ti, ¿no? Si no, no estaría pasando esto, ¿no? Y esta situación que tienes de que quieres manifestar a Dios, porque si no, no estarías viviendo esto, creo que Dios lo está cumpliendo, ¿no? Y por eso te está mandando esta cosa, ¿no? Para que dejemos de enfocarnos en la paja del vecino, ¿no? Y nos empecemos a enfocar en que Dios nos quite las vigas que tenemos, ¿no? Y así creo que sí se va a poder cumplir esa, pues yo pienso que es el sueño de Jesús, ¿no? Que siempre Dios me lo recuerda a través de Tomás, ¿no? Que la gente pueda oler a Jesús, ¿no? O sea, imagínate que cuando nos vengan a decir, es que tú eres un hipócrita, Dios no existe, y te tiran de todo, ¿no? De nosotros pueda salir como lo que salió de Jesús, ¿no? Amor todo el tiempo, ¿no? Pero que ya no vivamos esta frustración, sino que seamos libres de esta frustración. Y la única manera de ser libres de esa frustración es a través de esta vueltecita, ¿no? A través de esta experiencia en donde nosotros decidimos morir a nosotros mismos para que Dios sea manifestado, ¿no? Es ahí hasta donde voy y bueno, pues es lo que me ha tocado vivir, ¿no? Y pues quise compartirlo aquí. Muchas gracias, Iván. Yo creo que Dios ha sido amplio en hablarnos en esta tarde. Y una última observación y consejo es que cuidemos que todo en nuestra vida está dentro de fe. ¿Cómo sabemos si todo está dentro de fe? Si todo está cubierto y comprometido en que Dios cumpla su promesa en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, quiero usar como ejemplo tu comentario, Ezequiel, para ayuda a todos. Y tú dijiste, tengo dos cosas que comentarles. Una es la triste y otra es la buena. ¿Sí? Entonces, en esa identificación, ¿cuál de las dos no está en fe? En tu concepto. ¿Te das cuenta? O sea, estás diciendo, esto está funcionando como yo espero que funcione y esto es bueno. Esto no está funcionando como yo espero que funcione y entonces lo califico como algo negativo. Pero, ¿qué pasó con la promesa de Dios aquí? ¿Sí? Entonces, lo importantísimo es traer eso y decir, por eso es que la Escritura dice, diga el débil, ¿qué dice? Fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Y da una razón, por lo que Dios ha hecho en mí. No porque ahora tengo mucho dinero o no porque ahora estoy bien fuerte, ¿no? Físicamente o lo que sea. No, es por lo que Dios ha hecho en mí. ¿Qué ha hecho Dios contigo, en ti? Te ha dado su promesa, su pacto. Si Dios te dice, Ezequiel, Iván, Tomás, Marco, Luis, Juan, Iván, Quevedo, Alejandro,
todas las cosas van a trabajar en conjunto para tu bien, yo me hago responsable de ver que todo trabaje para tu bien porque me amas. Y hay algo que está en el concepto humano trabajando al revés, ¿no? ¿A quién le voy a creer? Si permanecer en fe es decir, Padre, gracias porque te has hecho responsable de esta situación y yo no sé cómo lo vas a hacer, pero te creo que lo vas a hacer. Por lo tanto, recibo el bien que tú tienes para mí en esta situación. Pablo pasó por una cosa, por muchas, pero nos cuenta de una donde dice que tenía un aguijón en su carne, su cuerpo físico, y él lo describe, dice, un mensajero de Satanás que me abofetea todos los días. O sea, no era una cosa que estaba ahí de vez en cuando, es que era constante. Y de esto he ido al Señor 3 veces y le he pedido que me quite este problema. Y me ha contestado y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, Dios le da la vuelta a la manera de procesar que está usando Pablo, ¿sí? Él empieza procesando como esto es malo, esto es malo, esto es malo. Y cuando va con Dios, Dios le dice, no, Pablo, esto es bueno. Porque mientras tú estés fuerte, no dejas que mi poder se perfeccione en ti. Entonces estoy permitiendo algo que debilite tus fuerzas para que mi poder se perfeccione en ti. Y entonces Pablo entiende y dice, de acuerdo. Por lo tanto, dice, me gloriaré en mis debilidades para que en mí se manifieste el poder de Dios. Bueno, se dan cuenta de la importancia entonces de asegurar que todo está en fe. Que no tengamos, esto está bien, esto está mal. No, espérame. Si tú le has creído a Dios, todas las cosas funcionan para tu bien. Es su promesa, Él la tiene que cumplir, pero tú se lo tienes que permitir. Y por supuesto que hay periodos en los que es como dice la Escritura, ¿no? Me pasaste por el fuego y por el agua, y entonces me sacaste abundancia. Cuando estás en el fuego y en el agua, no es que sea bonito o disfrutable. Dice en Hebreos 13, dice el Espíritu Santo, ninguna disciplina es una causa de gozo en el momento en que está siendo aplicada al participante, pero después produce un fruto apacible de justicia en la vida de aquel que en ella es ejercitado. Entonces, terminamos con las palabras de Dios en Hebreos capítulo 12, donde dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y de esta manera, nuestras vidas van a entrar a una... las cosas se hacen no solamente más llevaderas, se vuelven buenas, se vuelven bendición, las disfrutas y se vuelve ilógico a la mente humana, pero Dios cumple su palabra en tu vida. Así que sabemos que esto va a bendecir todas nuestras vidas conforme lo ponemos a prueba. Pues mis hermanos, vamos a dar gracias por lo que hemos recibido y seguiremos recibiendo a partir de lo que Dios nos ha hablado. Juan Pablo, quiero invitarte a que des gracias por esta sesión.
Papá, gracias. Gracias por tu amor, gracias por el cuidado que tienes de nosotros, por tu fidelidad y por el cumplimiento, Señor, de tu promesa en nuestras vidas. Gracias porque no te desentiendes de nosotros, porque estamos viviendo, Señor, en la confianza de que tú, Señor, eres cumplidor de tus promesas, de tus compromisos con nosotros. Gracias por todas las personas que van a ver este video, Señor, y por los que hemos estado aquí, papá. Continúa trayendo a nuestras vidas tu verdad para que la podamos vivir. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Igualmente, Siempre bendiciones. es un gozo verles. Sigamos permitiéndole a Dios avanzar su promesa en nuestras vidas. Nos vemos la semana entrante.